Este tema, la tercera predicación de esta serie, Pilares de la Fe Cristiana, es el crecimiento. No hay vida verdadera sin él. Ese es el tema de esta predicación. El crecimiento, no hay vida verdadera sin él. Esta serie de predicaciones tiene como propósito llevarnos a revisar nuestra vida, en qué estamos sosteniendo nuestra vida cristiana, o qué es lo que sostiene nuestra fe cristiana. Dios está interesado que nadie en este lugar venga a perder el tiempo. Si es así en tu vida, te has equivocado. Dios está interesado que todos en este lugar participemos de la gracia que produce creer en Cristo Jesús. Y lo que Dios quiere mostrarnos con esta serie de predicaciones es de que podamos revisar nuestras vidas, hacer un autoexamen de nuestra vida cristiana, y que de no ser así, ser parte de la gracia de Dios, podamos en el tiempo de Dios acercarnos a Él y poderle entregar nuestras vidas. La vida, por definición, es un proceso de crecimiento. Todo lo que está vivo crece. Las semillas que muchas veces sembramos en el campo se convierten en árboles. En algunos casos llegan a medir grande distancia en cuanto a altura. Aun cuando llega a su plenitud, muestra el crecimiento, producción o producto de que algo se sembró en ese lugar con una pequeña semilla. El principio del crecimiento también se confirma en lo que es la parte espiritual, hermanos. Usted en este lugar no viene a cumplir años. Todos somos llamados en el Señor a ir creciendo conforme al tiempo que tenemos en la iglesia. Tenemos 9 años en este lugar de Timilpan, por la gracia de Dios. 9 años. Tu vida no puede ser la misma de hace 9 años. Debe de haber un crecimiento en tu vida. De no ser así, entonces hoy Dios llama a tu vida porque algo tiene que corregirse. Dijo un pastor en el siglo pasado, John Stott, y él dijo lo siguiente: el crecimiento espiritual es la responsabilidad del cristiano. Una vez estemos dentro de la gracia de Dios, es nuestra responsabilidad y nuestro deber crecer a la imagen de Cristo. Dice este hombre, este pastor, el privilegio del Hijo de Dios es la relación. Debemos de cultivar la relación con nuestro Dios. Es una gran responsabilidad crecer. Así como los niños van creciendo, debe de crecer el cristiano en las cosas de Dios. Los niños son muy hermosos, pero a nadie le gustaría ser niño por siempre. Tiene que ir desarrollándose. Y es así como nosotros somos llamados en el Señor a crecer. Iniciamos el primer tema con la fe, una fe que nos lleva a la salvación. El segundo tema fue la obediencia. El tercer tema es el crecimiento. En la vida cristiana debe de haber crecimiento espiritual, y eso nos ayudará a nosotros a madurar en el Señor. Dejemos un apartado, vamos a leer el texto que tomamos como base. Dice el apóstol Pedro, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese verbo crecer no es una sugerencia, es un deber. Es el deber del cristiano crecer en la gracia. ¿Qué significa crecer en la gracia, pastor? Significa madurar. Eso es crecer en la gracia. Somos llamados delante de Dios a madurar. Nuestros sentidos espirituales con el paso del tiempo tienen que ser conforme a la voluntad de Dios. Como el apóstol Pablo dijo, él tiene que crecer, dijo Juan el Bautista, y yo tengo que menguar. Con el paso del tiempo, la voluntad de Dios se debe de reflejar más en mi vida. Y la carne tiene que ir cediendo, porque Dios es el que va gobernando nuestros corazones. Amén. Segunda de Corintios 3:18.
Segunda de Corintios 3:18, debemos crecer en la esfera donde Dios reina, y tanto en conocimiento de la Biblia como también en experiencia en la voluntad de nuestro Dios. En cada desafío de nuestra vida, en los momentos difíciles como en los fáciles, somos llamados a crecer y madurar en el Señor. Dice el apóstol Pablo, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo que Pablo dice en este pasaje, que la Biblia es como un espejo. Cuando la abrimos, vemos la voluntad que refleja de nuestro Dios. Cada página que encontramos en la Biblia es la voluntad de nuestro Dios, y esa es la palabra que constantemente nos debe de llevar a madurar y a crecer. Mientras miramos la palabra de Dios, nuestro nivel debe de crecer en el Señor. No somos perfectos, pero sí somos llamados a madurar en el Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Estamos en una breve introducción antes de abordar el pasaje. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los filipenses, habían pasado 33 años, 30 o 33 años según dicen los estudiosos, después de su conversión. Ya tenía 33 años más o menos el apóstol Pablo, después de que cuando iba a Damasco se le reveló por visión Jesús e impactó su vida. ¿Cuántos años tienes tú en el Señor? Podemos recordar el momento en el cual entregamos la vida. Pablo escribe en Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Después de 33 años, Pablo dice, aunque tengo tiempo en el Evangelio, reconozco que me falta aprender más y crecer en el Señor más. No importa cuánto tiempo tengas en el Evangelio, Dios nos recuerda que tenemos que seguir creciendo a la imagen de Jesucristo. Si el mismo apóstol Pablo, después de 33 años en el Evangelio, reconoció y dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está donde, hermanos. Es decir, un cristiano genuino está consciente que falta camino que recorrer. No importa cuántos años tengas, Dios esta tarde te llama a que tienes que seguir creciendo en la gracia. Tienes que seguir madurando en la obra de Dios. No te quedes estático. Hasta el día que Dios te llame a su presencia, hasta ese momento entonces dejarás de crecer. Mientras llega ese momento, tenemos que esforzarnos y seguir madurando y creciendo en el Señor. Es lo que dice el texto. Extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es un mandamiento vigente que no termina. Tenemos y somos llamados en Dios, como el apóstol Pablo, a extendernos hacia adelante. Si tú piensas que hasta aquí llegó tu vida en Cristo, estás equivocado. Dios te llama a seguir creciendo en la obra de nuestro Dios. No podemos retroceder hacia atrás. Dios nos llama a nosotros a seguir creciendo. Primera de Timoteo 6:11. Cuando una persona de manera negligente, un cristiano negligentemente, deja de crecer, comienza a experimentar un retroceso en su vida. Y Dios quiere evitarnos eso en nuestra vida cristiana. Primera de Timoteo 6:11, usted me alcanza. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. El apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice que él tiene que seguir estas cosas. Tiene que dejar las cosas del mundo y tiene que seguir la justicia, la piedad, la fe, la paciencia y la mansedumbre.
Somos llamados a crecer en el Señor esta tarde a través de su palabra. El apóstol Juan, en la segunda carta, capítulo 2, versículo 12 al 14, nos habla de los 3 niveles que existen en las iglesias, sin importar el movimiento o la denominación. Siempre en las iglesias hay 3 niveles o 3 categorías de cristianos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14. Y en cada categoría que todos ahí debemos de participar, la palabra nos llama a que tenemos que madurar y crecer en la obra de Dios. ¿Ya lo tiene? Primera de Juan 2, 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Esa palabra hijitos significa infantes, haciendo referencia a aquellos recién convertidos. Los recién convertidos son llamados a crecer y madurar en la obra de Dios. El versículo 13 dice: os escribo a vosotros, padres, haciendo referencia a aquellos cristianos que ya hayan pasado algunos años en el Evangelio. También Dios los llama a crecer y a madurar. Dice el texto: padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Esas 3 categorías, tanto los recién convertidos, los que tienen algunos años en el Evangelio, y los ancianos, por decirlo así, son llamados todos a crecer. Si no crecemos, nuestra vida espiritual será muy raquítica y seremos expuestos o serán expuestos a ser arrastrados por falsas doctrinas. Su carne los llevará de un lado a otro. No tendrán en sus vidas dominio propio. Efesios capítulo 4, versículo 13 y 14. Cuando una persona recién convertida deja de lado el crecimiento y no procura crecer y madurar en el Señor, su vida será expuesta y será arrastrada por falsas enseñanzas, y su vida espiritual será muy raquítica, porque su carne, su naturaleza humana, lo arrastrará y lo llevará de un pecado a otro. Dice Efesios 4:13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, ¿qué dice, hermanos? Fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Una persona que no madura y no crece en el Señor nunca tiene estabilidad con su vida espiritual. Va de una iglesia a otra, escucha en un lugar, escucha en otro, todo le parece que es de Dios, no logra discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Entre lo santo y lo profano no logra discernir. Es muy vulnerable, su vida espiritual es muy inestable, no hay compromiso con las cosas de Dios, y aún más puede existir la posibilidad que no sea salvo. Los niños son muy bonitos, pero tienen que crecer, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este pasaje, versículo 14 en particular, nos llama a crecer y a madurar. Somos llamados a crecer y a madurar. Si no maduras, si no creces, serás arrastrado por 2 cosas: falsas enseñanzas, y tu carne te arrastrará continuamente hacia el pecado. Y ahí estarás siempre. Vas a envejecer y seguirás siempre siendo la misma persona inestable en las cosas del Señor. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3, 4 y 5. En la medida que los cristianos maduran y pasan de la etapa de los niños espirituales y siguen al siguiente nivel que Juan describe como jóvenes, tenemos que entender entonces que tenemos que enfrentar no solamente nuestra carne, sino que el engaño de Satanás. Ahora recordemos que Satanás es un enemigo vencido. Jesús lo venció en la cruz del Calvario.
Lo único que tiene Satanás contra el cristiano es de que puede traer pensamientos e ideas a tu mente y quitarte del lugar donde estás delante de Dios. Dice 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, es decir, Pablo dice, aunque yo camino en este cuerpo de emociones, de instintos, dice Pablo, no militamos según la carne. Y eso debe de entenderlo un cristiano maduro. Aunque nuestra carne es débil y nos llama siempre hacia el pecado, no debemos de dejarnos guiar por nuestra carne. Tenemos que sujetarla en el nombre de Jesús, y Dios nos dio dominio propio. ¿Qué nos dio, hermanos, Dios? Dominio propio. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Los cristianos somos llamados a dominar esta carne. Por muy fuerte que sea la tentación, un cristiano maduro sujeta sus instintos. Por muy fuertes que sean, es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Qué dice, hermanos? Es decir, aunque venga a tu mente los pensamientos que puede inyectar Satanás, por decirlo así, la palabra de Dios debe de perseverar. Un cristiano maduro, un cristiano que crece con el paso del tiempo, es un cristiano, escuche esto, que está en mayor contacto con la palabra de Dios. Está en mayor contacto con la palabra de Dios. Y es ahí donde Dios quiere que centremos nosotros nuestra atención esta tarde. Si tú sostienes tu vida en ese pilar que debes de tener un contacto continuo con la palabra de Dios, entonces crecerás. Me encontré una historia de uno de los grandes hombres de los primeros siglos, llamado Sócrates, un filósofo. Cuenta la historia que en un tiempo de su vida de Sócrates vino un joven y le dijo a Sócrates, quiero que seas mi maestro, quiero ser tu alumno. Y le dijo Sócrates, sígueme. Y a partir de ese momento este alumno comenzó a seguir a Sócrates donde iba él. Si iba a la plaza, lo seguía este alumno. Si iba al valle, lo seguía el alumno. Y ahí estaba el alumno, lo siguió por un tiempo. Cierto día Sócrates se dirige hacia el mar Mediterráneo y comienza él a meterse al agua. Y cuando ve el alumno que se mete al mar Sócrates, él comienza a seguirlo con un poco de duda. Y comienza cada vez a meterse más hacia el mar Sócrates, y de repente el agua le llega a la altura de la boca. En ese momento voltea a ver al joven, y lo que hace Sócrates es comenzarlo a hundir. Y comienza el alumno de manera desesperada a querer salir a la superficie para poder respirar, y comienza a hacer un esfuerzo por querer sobrevivir en el mar. Sócrates lo mantiene bajo el agua y lo presiona. A punto de morir, lo suelta. Y le pregunta al joven y le dice, ¿por qué hizo eso conmigo, maestro? Hasta que tú experimentes el mismo deseo que tuviste para sobrevivir por ser mi alumno, entonces serás mi alumno. Así como tú buscas el aire, busques mi enseñanza, entonces serás mi alumno. Y sucede exactamente con el cristiano que desea crecer en el Señor. Hasta que tú busques a Dios, su palabra, como buscas tu salud física, como buscas tu trabajo, como buscas tus placeres, hasta que tú no busques con la misma intensidad la comunión con Dios y su palabra, es cuando llegamos a crecer y madurar, hermanos. Si para ti no tiene importancia tiempo con Dios y con su palabra, entonces tu vida está muy lejos del Señor. Eres solamente un simpatizante. Somos llamados a crecer en el Señor. Un cristiano maduro, cuando ve todas las cosas que vive desde la perspectiva de Dios,
Él sabe que cada problema y cada adversidad tiene un propósito. ¿Y sabe cuál es? Acercarnos más a Dios. Un cristiano maduro en Dios nunca reniega de los problemas. Al contrario, aprovecha el momento para conocer algo que no conocía de Dios. Porque recordemos la palabra de Dios. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan ¿para qué? Aún las difíciles. Desde la perspectiva de Dios siempre hay un crecimiento. Conocer algo de Dios que antes no conocíamos. Y no es hasta que estamos en la adversidad hasta que crecemos. Por el contrario, alguien que es inmaduro, todo lo que vive, reniega, no le gusta, se enoja con Dios, y siempre es un buen momento para decir, ¿qué hago en la iglesia? Es pérdida de tiempo. La pregunta es, ¿dónde está tu vida? Porque probablemente esta tarde tú tienes algo que estás viviendo, pero ¿cómo lo estás enfrentando? ¿En la voluntad de Dios o en tu perspectiva? Porque desde el punto de vista de Dios, todos crecemos y maduramos en el Señor. Amén. Daniel 11:32. Daniel 11:32. Una de las claves o uno de los caminos por los cuales viene el crecimiento y la madurez en Dios, escuche esto, es la obediencia a la palabra de Dios. Uno de los caminos por los cuales el cristiano va a madurar y va a crecer en el Señor con el paso del tiempo es porque cada vez es más obediente a la palabra de Dios. Dice Daniel 11:32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué dice, hermanos? Se esforzará, ¿y qué más? Obediencia. Y actuará, dice el texto. Es decir, por un lado, el pueblo ve, dice, aquellos que violan el pacto con Dios. Pero los que conocen a Dios, estos no solamente se van a esforzar, van a actuar. Alguien maduro reconoce el papel que tiene frente a su Dios y obedece. Y esto es muy importante, hermanos. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Dios es poderoso? Bueno, con nuestro ejemplo, con nuestra vida, evidenciamos qué tan grande es Dios. Si tú obedeces a Dios, tu Dios es grande. Si tú medio lo obedeces, tu Dios es pequeño. En la manera como obedecemos y vivimos en la voluntad de Dios, es la grandeza de nuestro Dios. La gente se burla mucho del cristiano, porque no vive lo que sabe de su Dios. Por eso la gente dice, no, me quedo mejor como estoy. Pero si usted y yo vivimos en la voluntad de nuestro Dios será un Dios grande y poderoso como su palabra lo revela. Dice que el pueblo que conoce a su Dios, habla de una comunión, habla de un momento de estar con Dios. ¿Qué sostiene su vida, hermano? ¿Qué sostiene tu vida? Después de 9 años, ¿dónde estamos delante de Dios? Tenemos que esforzarnos y tenemos que crecer en el Señor. Un texto más para ir cerrando la introducción, 1 Timoteo 3:15. Vamos a buscar la cita. 1 Timoteo 3:15. ¿Ya lo tiene? ¿Te me alcanza? Una segunda venida donde vamos a ver reflejado nuestro crecimiento y nuestra madurez es en lo que revela la palabra de Dios. La primera es la obediencia. Alguien que crece es aquel que obedece a Dios, hermano. Así de sencillo. El que crece en Dios es el que obedece la palabra de Dios, aunque no le guste, aunque no esté de acuerdo. 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Alguien que crece sabe de qué se trata aquí las cosas de Dios. ¿Cómo debe de ser nuestro comportamiento en la casa de Dios?
que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Los cristianos que crecemos y maduramos en Dios, sabemos cuál debe de ser nuestro comportamiento y cómo nos conducimos en la casa de nuestro Dios. Estamos en la verdad, vivimos en la verdad. Es muy triste que en el tiempo presente cada vez más se olvide de la palabra de Dios y no le demos ese énfasis a la palabra de nuestro Dios. Ahora, algo muy importante, segunda de Timoteo 3:15, allá adelantito. Segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. Escuche esto antes de leer ese pasaje. El verdadero camino por donde viene la madurez y el crecimiento del cristiano proviene de leer la palabra de Dios. Si usted no lee la Biblia, olvídese. No tiene comunión con Dios. No sabe quién es Dios. Dice 2 Timoteo 3:15, ¿lo tiene? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Habla de Timoteo, Eunice y Evodia, abuela y madre, que procuraron enseñarle a su hijo y a su nieto las cosas de Dios. Cuando ese hijo o nieto creció, estuvo siempre en comunión con Dios porque hubo una madre y una abuela que procuró la enseñanza con ese hijo y nieto Timoteo. Y viene la pregunta, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? A nuestros nietos. Ah, no, pues es que es hijo de ellos, sí, pero tú eres abuelo. Influye en ellos. Déjales en sus corazones lo que tú sabes de Dios. La palabra dice, y que desde la niñez ha sabido las escrituras. Timoteo conocía la palabra de Dios porque hubo un cuidado y una atención por parte de su mamá y de su abuela. Y con el paso del tiempo, ese hombre, ese joven Timoteo, llegó a ser el pastor de la iglesia en Éfeso. Si queremos ver a nuestros hijos y a nuestros nietos un día en el templo, tenemos que trabajar hoy. Si nosotros dejamos esto al tiempo y a que alguien haga las cosas, no, hermano. Si tú realmente amas a tus hijos y amas a tus nietos, trabaja en sus vidas hoy. Y mañana Dios los traerá y estarán escuchando de Dios. Pero si no hay una atención y un cuidado por ellos, ellos nunca sabrán lo que tú conoces. Y eso tiene que ver con el crecimiento y con la madurez de los cristianos. Procuramos eso con nuestros hijos. Que te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Qué significa eso? Y ponga atención, hermanos. Una cosa es la sabiduría y otra cosa es la salvación. El hecho de que alguien conozca de la Biblia no significa que sea salvo. Es un acercamiento a la salvación, porque tiene que entregar su vida a Cristo. Tiene que experimentar en su vida la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Y aquí entramos a un tema que vamos a verlo más adelante, no nos alcanza el tiempo. Pero vamos a ver cómo funciona la palabra en el crecimiento del cristiano. Solamente como introducción y como final de esta tarde de la predicación, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Timoteo tuvo el privilegio de escuchar la palabra de Dios por parte de su mamá, por parte de su abuela. Pero a partir de ese momento, Timoteo tuvo que trabajar para él crecer y madurar en el Señor. Y la manera como la palabra nos enseña que vamos a crecer y a madurar es a través de estos puntos que maneja el texto 16. Primero, reconocer que la palabra es útil. Número 2, la palabra nos enseña. Número 3, la palabra nos exhorta, nos corrige o nos confronta, como usted le quiera colocar. Y número 4, nos corrige. Es decir, cada vez que vamos a la palabra, encontramos eso de parte de Dios. Dios quiere que
que yo me apropie de ello. Vamos a ver solamente la número 1. Dice que la Biblia o la palabra de Dios es útil. Esa palabra es muy importante, que debemos de entenderla nosotros, como Dios quiere que veamos esa palabra y poderla poner en nuestra vida. La palabra útil que encontramos ahí es una palabra que nos habla que es provechosa. La palabra siempre tiene un provecho para nosotros. Como cristianos de Dios tenemos que darnos cuenta que la palabra es útil para nuestra vida. Cada vez que la leemos va a mostrarnos algo que Dios quiere que recordemos o que sepamos. Nunca pierde usted el tiempo cuando lee la Biblia, hermanos. Al contrario, se enriquece. El tiempo que usted le dedique a la lectura de la palabra de Dios tendrá un beneficio espiritual en su vida, que siempre lo fortalecerá.